Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el segundo parcial de álgebra. En este caso el que vamos a hacer es el segundo parcial F de 2018, o sea, es uno de los que se tomó el cuatrimestre pasado, así que nada, es uno de los más actuales, ¿sí? Vamos a tener en cuenta segundo parcial F de 2018. Abajo en la descripción del video van a tener cuál es el link para pasar a los enunciados del ejercicio. Bien. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio de todos. En este caso, a nosotros nos van a dar dos matrices, ¿sí? La matriz A y la matriz B, donde van a tener dos características. Ambas matrices van a tener un valor incógnita A y la idea es justamente, o de la consigna, es hallar, ¿sí?, todos esos valores A reales, ¿sí?, para los cuales tenemos que B es inversible. Y luego tenemos el otro caso que A por B por X, vector, nos va a dar el vector nulo, ¿sí? Y esto va a tener infinitas soluciones. Es decir, ese sistema homogéneo que armamos recién va a tener infinitas soluciones. Entonces un poco la idea es tratar de llegar a ver cuál es la resolución de este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Ambas matrices, nosotros la tenemos en el enunciado, pero ambas matrices son de tamaño 4 por 4, ¿sí? O sea, van a tener 4 filas y 4 columnas. Vamos a repasar un poco, a armar un plan de cómo tendríamos que resolver este ejercicio en base a la teoría que nosotros sabemos, ¿sí? Fíjense, como dato nos dicen que B, perdón, es inversible, ¿sí? Nosotros de teoría sabemos que si una matriz B, en este caso, ¿sí?, cuadrada, es inversible, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Esto lo que va a suceder es que con las propiedades determinantes que conocemos, el determinante de esa matriz tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Si la matriz cuadrada es inversible, su determinante va a ser distinto de cero. Esto sale de teoría directo de los apuntes que nosotros vimos. Después, fíjense otra cosa. Tenemos un sistema homogéneo, ¿sí? Vamos a tener una matriz, vamos a llamarle la matriz D, también, que es una matriz cuadrada de n por n, ¿sí? Vamos a tomar X, que es un vector único, o sea, vamos a hacer un vector columna de n por 1, ¿sí? Entonces, el sistema D, esta matriz D cuadrada que definimos por X igual a 0, estamos hablando de un sistema homogéneo, ¿sí? Este tipo de expresiones se refiere a sistemas sistemas homogéneos, ¿sí? Entonces, dado esto, ¿sí?, tenemos dos opciones acá. Si nosotros vemos que el determinante de esa matriz es igual a 0, en este caso vamos a trabajar con este sistema de por x igual a 0 va a tener infinitas soluciones. Es decir, los x incógnita que pueden llegar a ser soluciones de este sistema son infinitas. En criollo, si aparte de que el determinante sea 0, cuando uno triangula los vectores de esta matriz o los vectores generadores, si uno lo toma como una matriz de vectores generadores, vamos a tener que uno más son linealmente dependientes y eso lleva justamente a esto, que el determinante sea igual a 0, ¿sí? Entonces, es un poco lo que está pasando acá, fíjense. Por un lado, las condiciones que nos dice en el problema es, si nosotros tenemos que nuestro determinante es distinto de 0, lo que deberíamos hacer es hallar, ¿sí?, o hacer la cuenta de determinante de b distinto de 0, que es una de las condiciones numéricas de cálculo que aplicando un cálculo podemos sacar del problema, ¿sí? Después lo que nos dicen es que si el sistema, para que tenga infinitas soluciones, su determinante tiene que ser 0. ¿Sí? En caso contrario, para un sistema homogéneo, esto no lo pusimos, pero igualmente va, en un caso de sistema homogéneo con una matriz cuadrada, acá vamos a tener que esto tiene única solución, ¿sí?, que no es el caso obviamente de lo que está ocurriendo acá. Entonces, fíjense, nuestra matriz D, esa matriz del sistema homogéneo, es la matriz resultante de la multiplicación de A por B. Entonces, en ese sentido, lo que deberíamos ver es que el determinante de A por B tiene que ser igual a 0 para que se cumpla esto, ¿sí? Entonces acá tenemos las dos ecuaciones. Primero, hallar el determinante de B que sea distinto de 0 y después tenemos esta cuenta. Aparte de eso, por propiedades de determinantes, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Sí?
cuando nosotros sabemos que, o tenemos el determinante de una multiplicación de dos matrices, ¿sí? Esto nosotros podemos pensarlo como el producto de esos determinantes por separado. O sea, vamos a tener determinante de A por determinante de B. ¿Sí? Eso se puede aplicar. Y dado eso, ¿sí? En este sentido, fíjense, si aplicamos esta propiedad a la cuenta, que sabemos que de teoría sale directamente, tenemos que el determinante de A por determinante de B tiene que ser igual a 0. Pero ¿qué otra cosa dice el enunciado del problema? Bueno, el problema nos fuerza a que el determinante de B sea distinto de 0. Entonces, si en una multiplicación, como en este caso, de los dos productos, vamos a tener que uno de los determinantes es 0, que uno de los determinantes es distinto de 0, para que la cuenta de 0 fuerza a que este otro determinante sea 0. ¿Me explico? O sea, una multiplicación de dos números da 0 y uno de los números sabemos que sí o sí no es 0, entonces eso fuerza al otro a que sea 0. Entonces vamos a tener determinante de A, ¿sí? Es igual a 0. Entonces, básicamente con estas dos cuentas, forzando determinante de B distinto de 0 como la primera y determinante de A igual a 0 como la segunda, ¿sí? Planteamos las ecuaciones y ya con eso resolvemos el ejercicio. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer ahora. Estas son las dos matrices del enunciado, la matriz A y la matriz B. En ambos casos de la solución que nosotros habíamos planteado, o sea, tenemos que calcular, vamos para verlo de la siguiente manera, tenemos que calcular los valores para que el determinante de A sea igual a 0 y luego para que el determinante de B sea distinto de 0. Entonces, como sugerencia, esto es un tip para el parcial. ¿Cuál sería, digamos, la matriz más fácil de empezar a trabajar, con la que empezar a trabajar? Recuerden ustedes que lo que vimos de teoría es que la matriz, hay varios tips para poder calcular los determinantes y siempre conviene, para hacer menos cuentas, empezar por filas o columnas que tengan la mayor cantidad de ceros, ¿sí? Esto básicamente les digo, el resultado, si ustedes lo hacen de una u otra manera, si empiezan por A o empiezan por B, va a ser lo mismo, pero digamos, con esto pueden lograr un poco más de rapidez en las cuentas. Entonces nada, aprovechenlo si lo pueden ver. En este caso, digamos, observando las dos matrices, vemos que la matriz B tiene más ceros, ¿sí? Con lo cual sería más fácil calcular el determinante. Y, digamos, fíjense, la primera columna tiene dos ceros, la primera fila tiene dos ceros, la cuarta columna tiene dos ceros, ¿sí? Y después el resto tiene menos. Entonces, convendría empezar a trabajar con el determinante de B, serían menos cuentas y eso nos ahorraría un paso para llegar al determinante de A, con los valores posibles y demás. ¿Sí? Igualmente, eso lo vemos como sugerencia. Entonces, vamos a empezar con el determinante de B. Antes que eso, conviene siempre tratar de saber cuáles son los signos que van a tener los determinantes. Entonces, como sugerencia, siempre nombren cuáles son las columnas y las filas que ustedes tienen, por ejemplo, columna 1, columna 2, y así sucesivamente, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, y los signos que va a tener la cuenta van a ser de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener, supongamos que queremos ver los signos de una matriz 4×4. Entonces, volvemos a copiar el número de filas y de columnas, números, ¿sí? No las filas. Entonces, cuando la suma del número de la fila y el número de columnas sea par, ¿sí? El signo va a ser positivo. Entonces, 1 más 1 es 2, positivo. 2 más 1 que es 3, impar, negativo. Y así nosotros vamos completando cada uno de los valores que tenemos a continuación. ¿Me explico? Entonces, esto como ayuda sirve para saber el tema de qué signos vamos a tener que usar. Y vamos a aplicar eso para el determinante de B. ¿Qué es lo que nos conviene? Acá, ya les digo, por cualquier fila o columna que empiece por 0 o que tenga más ceros, yo en este caso personalmente voy a tomar esta, ¿sí? Que va a ser la primera columna. ¿Sí? Vamos a ir tapando las filas y las columnas porque justamente como es una matriz de 4×4 hay que desarmarla en una matriz de 3×3. Eso es lo que nos va a llevar la cuenta, ¿no? Entonces acá vamos a empezar con el determinante de B, ¿sí? Determinante de B, en este caso nos va a quedar el 1, fíjense, el 1 positivo, ¿sí? Entonces tenemos 1 para encontrar la matriz tapamos la fila, ¿sí? Tapamos la fila de 1 de ese número y tapamos la columna, ¿sí? Y la matriz de 3×3 asociada es la que queda ahí abajo. Entonces tenemos A, 2, 1, menos 4A, 4, 0, 5A, 8A. Cerramos ahí.
Seguimos al siguiente, que es el 2a, que es este. Va a ir con un menos ahora, o sea que tenemos menos 2a. Abrimos la matriz y ahora hacemos lo mismo, ¿sí? Tapamos la fila y la columna asociadas con ese número, ¿no? Entonces, la fila y la columna de 2a, la matriz de 3×3 resultante, que es la 1, 0, 0, 2, 4, 8 y la 1, 0a, ¿sí? 1, 0, 0, 2, 4, 8 y la 1, 0a. Y después, los últimos dos que quedan son ceros. Entonces vamos a tener más 0 por su determinante, no importa cuál sea porque es multiplicado por 0, y lo mismo en la otra parte. Entonces, estos dos se cancelan y ahora tenemos que resolver esto que vemos acá, ¿no? Entonces, ahora tenemos que ver los signos, ¿sí?, que tenemos para una matriz de 3×3. ¿Cómo los vemos? Bueno, básicamente podemos usar el mismo diagramita que teníamos acá, ¿sí?, y tomar una matriz de 3×3 y con esto ya tenemos los signos, ¿sí?, armados de esta forma. Es un truco, si quieren verlo puede servir. En este caso, para calcular el determinante de esta matriz conviene empezar por esta fila, por esta columna, perdón, que es la tercera, 1, 0a, que tiene un 0, 0, bueno, por lo menos alcanza. Entonces vamos a tener 1, ¿sí?, multiplicado, abrimos paréntesis, por, tomamos esta columna, va a ser menos más menos, o sea, menos el 1 y el menos a. Entonces vamos a tener menos 1 por determinante, ahora de una matriz de 3×3 pasa a ser una matriz de 2×2, entonces tapamos la fila, tapamos la columna y la matriz de 2×2 que queda es esta, menos 4a, 4, 5a y 8. ¿Ok? Bien, después de esto vamos a tener el 0 acá por su determinante, con más, no importa, disculpen, esto es un más menos, acá me confundí, esto es más, esto es menos. Bien, y después acá tenemos el a positivo, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo, tapamos la fila, tapamos la columna, esto nos va a quedar a2 menos 4a 4, ¿ok? Y ahí tenemos y cerramos ahí. Y después hacemos lo mismo de este otro lado, menos 2a, ahora vamos a calcular este determinante. Nos conviene agarrar por la columna 1, que es la que tiene más ceros, ¿sí? En este caso tenemos dos ceros, así que fantástico. Vamos a tener 1 por positivo, que tiene más acá, por 4, 0, 8a. Entonces tenemos 4, 0, 8a. Cerramos ahí. Y después más 0, ¿sí?, más 0 por su determinante, más 0 por su determinante, que digamos sea nula. Vamos a ver cómo nos queda esto. Entonces en este caso vamos a tener, ¿sí?, 1 por menos 4a por menos 8, esto va a quedar 32a. 4 por 5 es menos 20a, ¿sí? Después 1 por esto, menos 0 por esto, más, y acá vamos a tener, observen, 4a, ¿sí? Vamos a tener a por 4a más 8a, cerramos acá, menos 2a por 4a menos 8, o sea 4, 8 por 0 que es 0. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, 32 menos 20 es 12, 12a, más, en este caso tenemos 12a cuadrado, ¿sí? Y después acá tenemos 8a cuadrado, con lo cual la cuenta nos va a quedar con 4a al cuadrado más 12a. ¿Ok? Entonces, en este sentido, ¿sí?, en base a esta respuesta, nosotros dijimos que el determinante de b, ¿sí?, para que sea distinto de 0, tiene que ser algún número que haga que esto, o sea, distinto de esta solución. Es decir, vamos a sacar los números que sean iguales a 0. Acá podemos sacar factor común 4 y el a, o sea que esto nos va a quedar a más 3 igual a 0. Y acá tenemos dos posibles respuestas, o que este sea 0 o que este otro sea 0. Entonces vamos a tener 4a es igual a 0, que nos va a llevar a que a va a ser igual a 0. Y después el otro, a más 3 es igual a 0, que lo que nos lleva es que a sea menos 3. Por lo tanto, para que el determinante de b sea distinto de 0, tiene que ser un a perteneciente a todos los reales, exceptuando estos números que vimos acá. O sea, en este caso van a ser el menos 3 y el 0. ¿Ok? Ahora, para calcular el determinante de a, vamos a resumir un poco los pasos.
¿ok? Este es un determinante que, nada, como tiene menos ceros, las cuentas son un poco más largas. Así que nosotros vamos a marcar cuáles son los pasos para calcularlo, pero no vamos a dedicarnos demasiado tiempo, ¿sí? En este caso podemos elegir una fila o columna que tenga más ceros, ¿sí? O sea que vamos a tener la cuarta columna que tiene un cero, podemos elegir también la tercera fila y demás. Recuerden el tema de los signos, vamos a plantear cómo quedaría el determinante. Armándolo en este caso, vamos a tener, ¿sí?, respetando los signos, positivo, negativo, negativo, nos quedaría esta suma de matrices de 3×3. En cada una de esas matrices podemos ir haciendo, por ejemplo, en la primera tenemos un 0, ¿sí? En la segunda no tenemos ningún 0, pero podemos ir desarmando, digamos, las matrices parte por parte. Si ustedes hacen la cuenta hasta el final, van a llegar a estos dos resultados. Que A puede ser 4, ¿sí?, y que A puede ser -3, ¿sí? Pero vamos a hacerlo compatible con los resultados que habíamos dicho al principio. O sea, estos son los valores para los cuales el determinante de A es igual a 0, ¿sí? Entonces recuerden de dónde venía esto, ¿sí? Pero como condición del problema, ¿sí?, para A para A perteneciente a los reales se tienen que cumplir las dos condiciones. Es decir, que el determinante de A sea 0 y que el determinante de B sea distinto de 0. Esto nosotros ya lo resolvimos en el conjunto anterior. Es decir, acá van a ser todos los reales exceptuando el -3 y el 0. Y acá van a ser solamente el -3 y el 4. Entonces supongamos que nosotros buscamos de alguna manera ponerlos en la recta. ¿Dónde se juntan estos dos conjuntos? Bueno, entonces por ejemplo, en el caso del B tenemos todos los reales exceptuando el 0 y el -3. O sea, vamos a tener, ¿sí?, la recta desde menos infinito hasta -3 sin incluir, desde -3 hasta 0 sin incluir, y después desde 0 a más infinito, ¿sí?, y el 0 sin incluir. Y después, en este caso, el determinante A va a ser 0 para este valor y el 4, ¿sí? Bueno, donde se juntan solamente es en 4, porque fíjense que el 3 no pertenece a uno, pero no pertenece al otro, y el 4 pertenece a ambos a la vez. Por lo tanto, la respuesta es que A tiene que ser igual al 4, ¿sí? Esa es la única respuesta posible en este caso. En el segundo ejercicio lo que nos piden nos dan una transformación lineal de 3 a R4, ¿sí? O sea, vamos a tener la transformada, ¿sí?, de x1, x2 y x3, que va a ser de esta forma: x2 más x3, ¿sí?, x1 menos x3 y después x1 más x2, ¿sí? Perdón, de R3 a R3. Entonces acá la idea es definir un proyector P que vaya de R3 a R3 tal que la imagen de P sea igual al núcleo de la transformada T y viceversa, ¿no?, que la imagen de T sea igual al núcleo de la proyección P. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para resolver este problema? Bueno, hay una serie de pasos, pero la idea es tratar de entender bien qué es lo que nos piden. Nosotros cuando nos dicen definir la proyección, en el fondo, nosotros primero tenemos que entender qué es una proyección. ¿Okay? Es un tipo de transformación especial que cumple dos criterios. Primero, que nosotros tenemos que la composición de una proyección consigo misma da la misma proyección, ¿sí? Es decir, en este caso P compuesta con P de X nos va a dar lo mismo, ¿sí?, P de X. Y después que P tiene que estar justamente en este caso calculada sobre matrices en general cuadradas, ¿sí?, como para tener la idea. Pero como acá nos dicen básicamente que ese subespacio que no conocemos, esa transformación que no conocemos, está definida con dos subespacios bien particulares, es decir, su imagen y su núcleo, y esa imagen y ese núcleo lo podemos sacar de la transformada que tenemos, entonces sería una buena idea empezar por ahí, es decir, empezar calculando cuál es el núcleo de T al cual nos hacen referencia y cuál es la imagen de T. Y nosotros tenemos los elementos para sacar todo, ¿me explico? Entonces, como líneas generales, para resolver este ejercicio lo que primero que podríamos hacer sería hallar cuál es la imagen de T y el núcleo de T. Ambos generalmente se pueden encontrar juntos por separado o no hay problema, ¿sí? Y después verificar con la ¿sí?, definición de proyector, ¿sí?, que esto sale directo de teoría, pero por las dudas hay que tenerlo fresco.
y cómo lo aplicamos en este caso. ¿Ok? Entonces, primer paso, para encontrar la imagen del núcleo, lo que conviene siempre es tratar de armar la matriz de la transformación. O sea, ustedes recuerden de teoría que la transformación viene a ser algo de este estilo. Es decir, es como una función, análogo a una función que trabaja con vectores. Es decir, la transformada, ¿sí? Nosotros tomamos un vector, aplicamos la transformación y queda esa transformación hecha. Y generalmente esta transformación se da por una multiplicación de matrices. O sea, vamos a tener la transformada de x, ¿sí? Va a dar una matriz A por ese vector x. O sea, siempre la cuenta es como si fuera básicamente análogo a una transformación. Justamente por eso se llama lineal, porque trata o se asemeja a los parámetros lineales de las funciones normales. ¿Okay? Nada más, como dato de color. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestra matriz A? Y la idea sería sacar los vectores generadores de esa matriz, y lo podemos hacer porque tenemos la forma explícita de la matriz acá. Entonces, fíjense. ¿Cómo nos da la transformación de x? ¿Sí? Nos da que tenemos una suma de todas estas variables, x1, x2, x3. Entonces podemos proceder armando un vector que solo tenga esas variables. Por ejemplo, separando las x1 por separado, las x2 por separado y las x3 por separado. ¿Ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, x1 por 0, no hay ningún x1, acá hay 1 y acá hay 1. Entonces ponemos 0, 1, 1. Más x2 por, tenemos 1, 0 y acá tenemos 1. Entonces tenemos 1, 0, 1. Y después el de x3 que nos va a quedar 1, menos 1, 0. Entonces tenemos 1, menos 1, 0. Entonces, expresando la transformación de esta manera, ya tenemos tres vectores que nos sirven como generadores a lo que nosotros tenemos a continuación. Lo que podemos hacer es ponerlos en orden, puede ser en columnas, ¿sí? Y tener la transformada ya hecha. En este caso, observen, A nos va a quedar, ¿sí? Esa matriz A que habíamos hablado, vamos a poner cada uno de estos en columna. 0, 1, 1 el primero, 1, 0, 1 el segundo, y después tenemos 1, menos 1, 0 el tercero. Y lo que conviene hacer para encontrar el núcleo y la imagen es tratar de triangular esta matriz de manera tal de saber la dimensión que tiene, y de ahí sacamos los vectores que van al núcleo y que van a la imagen. Entonces, fíjense, acá lo que podemos hacer es ordenar esta matriz. Si quieren podemos poner el primero, sí, en primer lugar, vamos a poner triangulando vamos a poner el 1, 0, menos 1, después tenemos el 0, 1, 1 y después el 1, 1, 0. Vamos a armar los ceros, que generalmente se toman siempre la diagonal, y vamos armando los ceros. La primera fila la dejamos tal cual, o sea tenemos 1, 0, menos 1. Acá ya el 0 está armado, así que no hay problema. Y después hacemos acá fila 1 menos fila 2, por ejemplo, ¿no? Entonces 1 menos 1 se hace 0, 0 menos 1 se hace menos 1, y después menos 1 menos 0 se hace menos 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que este vector, ahora si seguimos triangulando, ¿sí? Seguimos armando el triángulo de ceros que hacemos siempre. En este caso vamos a tener que, por ejemplo, la primera y la segunda fila las dejamos tal cual, y vamos a tener, por ejemplo, en este caso fila 1, fila 2, perdón, menos fila 3, nos va a quedar 0, 1 menos 1, o perdón, mejor dicho sería fila 2 más fila 3. 1 más menos 1 es 0, y después 1 más menos 1 se hace 0. Con lo cual, nosotros vimos que hay dos vectores linealmente independientes, ¿sí? En este sentido, que son este y después este otro, ¿sí? En este caso, como tenemos uno de los vectores que va a ser linealmente dependiente de los otros, vamos a tener que la imagen, lo que sacamos de acá, que son los primeros dos vectores, ¿sí? El otro es linealmente dependiente a lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener 0, 1, 1, que era el principal, y después tenemos el 1, 0, 1. ¿Sí? O sea, tomamos uno de los vectores, dos de los vectores, y el tercero siempre es linealmente dependiente de los otros dos. No importa cuál tomemos, pero la imagen está generada por esto que vemos acá. Vamos a ver ahora cuál es el núcleo de esta transformación. Es otra de las cosas, porque ya al encontrar la imagen, ahora tenemos que encontrar el núcleo. Y el núcleo se encuentra básicamente con la multiplicación que le da origen. O sea, el núcleo de t van a ser todo x perteneciente a esta matriz de transformación por x que nos dé el vector nulo, justamente, ¿sí? Entonces, serían como análogo a las raíces de la transformación. Entonces, en este caso, vamos a plantear la multiplicación de esta matriz por el 0, por x y por 0, ¿no? Entonces vamos a tener la matriz A, que nos va a quedar, ¿no? 0, 1, 1.
vamos a tener después 1, 0, menos 1 y 1, 1, 0. Todo esto multiplicado por x1, x2 y x3, ¿sí? Esto nos va a dar 0, 0, 0. Y de acá tenemos que despejar todas las cuentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a armar los tres sistemas de ecuaciones. x2 más x3 que nos va a dar 0. Después tenemos x1 menos x3 que nos va a dar 0. Y después x1 más x2 que es igual a 0. También esto lo pueden sacar, digamos, de una forma más rápida. Lo pueden sacar desde acá, digamos, igualando cada uno de los componentes a 0, que es lo mismo que estamos viendo acá. Pero bueno, básicamente son las dos maneras iguales. ¿Ok? Entonces, si despejamos todo en función de, supongamos que despejamos todo en función de x3, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener, ¿no?, que x2 nos va a dar menos x3 acá, que x1 nos va a dar x3, y después x1 más x2 es igual a 0, nos da menos x3 más x3 igual a 0, así que no hay problema. Entonces, ahí viene la dependencia. Entonces, el núcleo de t va a estar dado por estas tres cosas. En x1 ponemos, o sea, tenemos x1, x2, x3. En este caso x1 vale x3 y x2 vale menos x3, o sea, tenemos x3 menos x3 y después tenemos x3 propiamente dicho, con lo cual el núcleo, ¿sí?, de t va a estar generado por el vector 1, menos 1, 1. ¿Sí? Ahí tenemos su espacio ya armado. Entonces, una vez que entendemos cuál es ¿sí?, voy a volver a copiar la imagen como para que se vea. Una vez que tenemos cuál es la imagen y cuál es el núcleo de t, ya estamos en condiciones de asociarlos con los vectores que nosotros tenemos pendientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en este caso vamos a tener lo siguiente, fíjense. ¿Qué era lo que nos decía la consigna? Que la imagen de P, ¿sí?, la consigna nos decía que la imagen de P tiene que ser igual al núcleo de T. Y que la imagen de T tiene que ser igual al núcleo de P, como si fuera una relación biunívoca. Entonces, ya definido lo que es una proyección, que lo vimos en el slide pasado, vamos a asignar cada vector con lo que nosotros tenemos a continuación. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si decimos que la imagen de P es el núcleo de T, ¿sí?, y a su vez la imagen de T es el núcleo de P, empecemos definiendo el núcleo de P, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar estos dos vectores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos dos vectores de la imagen de T aplicados en P van a dar 0. Entonces, P en función de el 0, 1, 1 nos va a dar 0, 0, 0, ¿sí?, cumpliendo esta característica. Y lo mismo va a pasar con el segundo. O sea, la proyección del 1, 0, 1 también nos va a dar 0, 0, 0. Y hacemos lo mismo ahora con el otro. Decimos que el núcleo de T nos da la imagen de P. Por lo tanto, en este caso, ahí es donde se cumple lo de la proyección, que era lo que nosotros decíamos, que P compuesta con P nos iba a dar P de X. Entonces, en este caso tomamos el mismo vector, P de 1 menos 1, 1, también nos va a dar 1 menos 1, 1. ¿Sí? Ya con esto que sale directo, esta definición que ya sale directo de lo que nosotros tenemos, podemos armar una matriz de vectores generadores, ¿sí?, como para entender cuál es la proyección a la que queremos llegar. ¿Sí? Igualmente no importa, porque ya con esta definición y armando lo que nosotros ya tenemos, podemos directamente, podemos directamente definir la proyección, así que no hace falta que se arme nada. ¿Okay? Entonces con esto ya definimos y resolvemos el ejercicio con la consigna que nos piden. En el ejercicio 3, lo que nos piden es hallar una expresión matricial, ¿sí? Nosotros vamos a tener una transformación que va a ir de R2 a R2, que va a tener las siguientes características. Vamos a ver, ¿no? Primero lo que vamos a tener es una rotación, o sea, en primer lugar tenemos una rotación de grado 7/6 de pi en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, va a ir en este sentido. ¿Okay? Y después, la segunda aplicación que tenemos es un deslizamiento cortante, ¿sí?, en la dirección de I y con factor 5. Bueno, hecho esto, tenemos que aplicar la transformación sobre el cuadrado unitario. Entonces, empecemos viendo un poco qué nos dice la teoría de esto. Cuando nosotros hablamos de una transformación, sobre todo geométrica, es básicamente, como todas las transformaciones, nuestra transformación es del estilo la multiplicación de una matriz por el vector que entra. Ahora, esta matriz
como vimos acá, va a combinar dos partes bien separadas, es decir, una rotación y un desplazamiento cortante. Entonces, la idea, vamos a llamarle a la matriz de rotación, vamos a llamarle por las dudas B, y a la matriz de desplazamiento cortante D. Esto es una nomenclatura, si no pueden elegir cualquier otro valor que ustedes consideren necesario. Entonces, en este caso, ¿sí? La matriz A de la transformación va a tener las dos matrices, es decir, cada una con su efecto, compuestas. Entonces vamos a tener B, ¿sí? La matriz, por ejemplo, de deslizamiento, ¿sí? Por B, la matriz de rotación. ¿Okay? Entonces, en este caso, nosotros partimos de esta definición, vemos que para combinar los efectos tenemos que multiplicar ambas, y ahora tenemos que saber cuál es cada una de teoría. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la de deslizamiento, que es la matriz D, básicamente, esto ya les digo, lo leen directamente del apunte, o sea, yo estoy básicamente transcribiendo de ahí, no estamos inventando nada raro. ¿Sí? Cuando tenemos un deslizamiento cortante en la dirección y con un factor 5, la matriz es 1, 0, el factor, ¿sí? Y después 1, como si fuera la matriz identidad, pero con la diferencia que tenemos el factor en este caso. Como el factor es 5, ¿sí? O sea, esto es en este caso tenemos que esto es la letra K, entonces la matriz va a quedar como 1, 0, 5, 1. Y cerramos ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con la matriz B, que es la de rotación? También esta viene por definición, ¿sí? Tenemos, una vez que calculamos el ángulo, o sea, el ángulo que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser θ, que es 7 sextos. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar coseno de θ menos seno de θ, seno de θ y coseno de θ, ¿sí? Directamente. Entonces ahora, esta matriz, si la calculamos con el valor de 7 sextos, ustedes hacen las cuentas y demás, van a llegar a este resultado. Menos raíz de 3 sobre 2, 1 medio sobre 2, 1 medio, disculpen, menos 1 medio y menos raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Y con esto cerramos ahí. Entonces ahora, la idea es combinar las dos matrices. Entonces fíjense, A, que va a quedar D por B. La multiplicación, esto va a quedar de la siguiente manera, fíjense, ¿no? Vamos a tener un medio acá, vamos a tener menos 1 más 3 raíz de 2 sobre 2 y 5 menos raíz de 3 sobre 2. Esta es la transformación, ¿correcto? Bueno. Entonces ahora la idea es transformar cada uno de los vectores, ¿sí? El cuadrado unitario. Entonces, ¿cuál es el cuadrado unitario? Fíjense, vamos a dibujarlo en R2. Nosotros tenemos cuadrado unitario, justamente es un cuadrado de longitud, los lados miden 1, empieza en el vértice 0, 0 y tenemos el vector 0, 1, después tenemos el vector 1, 0 y finalmente el 1, 1. Toda esta región ustedes ven a continuación. Para transformar el cuadrado unitario basta con que nosotros transformemos los vectores que son borde de esa región, como para entender un poco qué es lo que sucede, ¿no? Tenemos este vector y este vector. Como la transformada, ¿sí? En este caso va a ser la matriz de transformación por el vector, y esta es la matriz A. Sucesivamente tenemos que ir transformando los tres vectores, es decir, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Vamos a poner, digamos, como es básicamente una multiplicación de matrices, vamos a poner los resultados acá. La transformación del 0, 0 nos va a dar 0, 0. La transformación del 1, 0 nos va a dar menos raíz de 3 medios. Y después tenemos menos 1 más 5 raíz de 3 sobre 2. La transformación del 0, 1 nos va a quedar como 1 menos raíz de 3 sobre 2, 2 menos 3 raíz de 3, y finalmente la transformada del 1, 1 nos va a quedar como 1 medio 5 menos raíz de 3 sobre 2. ¿Okay? Con eso ya tenemos este punto. Vamos ahora a hallar los valores o cómo hacemos para encontrar de la ecuación cónica que tenemos a continuación
La idea es que esta ecuación represente una hipérbola donde nosotros tenemos que el eje transversal mida 8, ¿sí? Sea igual a 8 y también tenemos que hallar el centro de la hipérbola. Entonces para esto, antes de hacer nada, tenemos que tener un norte o un plan de qué es lo que queremos hacer con el ejercicio. ¿Okay? Fíjense que acá nos habla, digamos, decir, bueno, ¿cuál sería la ecuación de una hipérbola a la cual o sobre la cual tenemos que prestar atención para nuestros cálculos? Y esto básicamente es recordar cuáles son las fórmulas de las familias de cónicas que tenemos asociadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hipérbola de eje transversal, la cónica asociada es la siguiente. ¿Sí? La fórmula, que esto ya les digo, lo sacan directamente de la apunte de teoría. Vamos a tener x menos x sub 0, que son las coordenadas del centro, ¿sí? Sobre a cuadrado, ¿sí? Que es básicamente la parte o está relacionado con la longitud del eje transversal, menos y menos y sub 0 es la coordenada del centro, sobre b cuadrado, esto es igual a 1. O sea, esta es la ecuación a la que tenemos que apuntar y a la que tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar nosotros a esa ecuación? La idea acá es tratar de ir completando cuadrados y viendo más o menos cómo vamos llegando a cada una de esas partes. ¿Okay? Entonces, la idea con esto es decir, bueno, o tratemos de ver qué pasa con, digamos, con el tema de los ejes, ¿sí? Como para entender un poco qué es lo que sucede acá. Entonces, procedemos a completar cuadrados, vamos a tomar las dos partes por separado, es decir, acá para ser más ordenados, lo que conviene es, por ejemplo, tomar los términos con x por un lado y después tenemos los términos por y por el otro, ¿sí? Como para que vosotros vayamos viendo. Vamos a ver primero con el eje x. ¿Sí? Recordemos antes, generalmente como las cónicas son de grado 2, en su mayoría, completar cuadrados es una técnica que se usa mucho. Entonces fíjense, completar cuadrados quiere decir que nosotros si tenemos una resta de dos números al cuadrado, ¿sí? Lo podemos pensar como el cuadrado del primero menos 2 por el producto de los dos más el segundo al cuadrado. Si esto sale directamente desarrollando esta fórmula. Entonces, la idea es tratar de ver si escondido, entre comillas, está la fórmula de esa ecuación y sacarlo a partir de ahí. Entonces, para el eje x, por ejemplo, tenemos k por x al cuadrado menos 2k por x. Acá solamente vamos a tomar los términos con x, ¿sí? Y solamente vamos a tratar de armar cuadrados porque después lo vamos a ensamblar todo por partes, pero básicamente la idea justamente es esa. Aparte recuerden que lo que vamos a hacer es nada más aplicar operaciones, pero no vamos a modificar esencialmente el resultado de la cuenta. Eso en matemática no lo podemos hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá lo primero que podemos hacer es sacar factor común k de ambos términos. Esto nos va a quedar k por x al cuadrado menos 2 por x. Y lo que podríamos hacer es completar cuadrados acá adentro. Fíjense, nosotros tenemos x al cuadrado menos 2x, es lo mismo que decir x al cuadrado menos 2 y un 1 escondido acá por x. Entonces esto, si nosotros lo pensamos como una diferencia de cuadrados, o sea, sumándole un 1, acá esto nos quedaría con, ¿sí? Este 1 es el b cuadrado, ¿sí? Esto sería 1 al cuadrado, o sea que nos va a quedar x menos 1 al cuadrado. Pero como este menos 1 más 1 no lo tenemos, lo que tenemos que hacer es incluirlo y sacarlo inmediatamente para que no altere el resultado de la cuenta. Entonces acá hacemos, le sumamos un 1 y acá le restamos un 1. Entonces esto va a hacer que los cuadrados estén acá. Esto nos va a quedar k por x menos 1, todo al cuadrado, menos 1. ¿Sí? Y ahí queda expresada esta fórmula. Como nosotros cuando terminemos de hacer la cuenta, este x menos 1 va a quedar consolidado, parte del centro o una coordenada del centro ya la obtenemos acá. Pero no quiero, digamos, adelantarme demasiado en esto, ¿no? Vamos a hacer lo mismo ahora para completar cuadrados con y, o sea, en este caso tenemos menos 20 y cuadrado y después tenemos más 120 y. Entonces acá lo que se puede hacer, por ejemplo, para lo que sería el eje y, vamos a tener, en este sentido podemos sacar factor común menos 20 de ambos. De esto vamos a tener menos 20 multiplicado y cuadrado menos más menos 5 y, ¿sí? Perdón, acá es un 6, más menos 6 y. Entonces en este caso esto nos va a quedar menos 20 por y cuadrado menos 6y.
Y respetando la estructura de diferencia de cuadrados, esto nos quedaría, ¿no? Esto sería i cuadrado, 6 es 3 por 2, o sea que podemos pensar en 2 por 3 por i, ¿no? Y entonces, ahora, en este sentido, tenemos 2, tenemos a cuadrado que sería el i, 2 por a por b, o sea sería a, en este caso que sería el i y después el 3, por lo tanto el b al que tenemos que hacer referencia es un 3. Entonces acá sumamos 3 cuadrado, que sería 9, ¿sí? Y volvemos a restar 3 al cuadrado para que no altere el resultado de la cuenta. Entonces en este caso va quedando de la siguiente forma, ¿no? Entonces fíjense que esto nos va quedando como menos 20 por i cuadrado, en este caso menos 6i más 9, todo esto menos 9, y acá le ponemos menos 20 por i menos 3, todo esto al cuadrado, menos 9, cerramos ahí. Entonces ahora ya tenemos las dos cuentas para juntar en la ecuación. Fíjense, los términos en la ecuación original con violeta los reemplazamos por esta estructura y los términos en rojo por esta otra, ¿sí? Entonces ahora, toda esta parte de la ecuación, ¿sí?, la reemplazamos por lo que encontramos, o sea, acá vamos a tener k por x menos 1 al cuadrado menos 1, ¿sí?, más menos 20 por i menos 3 al cuadrado menos 9, más k menos 260, que esto es igual a 0. ¿Okay? Y ahora vamos a ir resolviendo cada una de las partes. Entonces, observen ustedes, ¿no? En este sentido, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a asemejar a que la estructura de esta cuenta quede como la hipérbola, o sea, x menos x sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado menos i sub 0 al cuadrado sobre el cuadrado, esto es igual a 1, así que vamos a lograr o tratar de llevar la ecuación a esto. Estos términos independientes lo que vamos a hacer es pasarlos del otro lado, ¿sí? Entonces vamos a tener k por x menos 1 al cuadrado menos 1 menos 20 por i menos 3 al cuadrado menos 9, esto es igual a 260 menos k. ¿Ok? Fíjense que si hacemos distributiva acá, con el k por menos 1, esto nos va a quedar k por x menos 1 al cuadrado menos k, menos 20 por i menos 3 al cuadrado menos 9, esto es igual a 260 menos k. Con lo cual, si sumamos k de los dos lados, esto se nos cancela. ¿Okay? Y finalmente vamos a tener k por x menos 1 al cuadrado menos 20, acá 20 y 9 los podemos juntar, o sea, esto nos va a quedar i menos 3 al cuadrado, ¿sí? Menos menos es más, y en este caso vamos a tener 180, lo cual esto nos va a quedar como 260. ¿Ok? Entonces ahora restamos 180 . Esto va a quedar 80. Y acá tenemos k por x menos 1 al cuadrado menos 20 por i menos 3 al cuadrado, esto es igual a 80. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros queremos que nos queden en limpio los términos, ¿ok? O sea que acá deberíamos dividir, para que se asemeje a la ecuación, deberíamos dividir por 80 ambos lados. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera, fíjense. K por x menos 1 al cuadrado sobre 80 menos, en este caso esto va a quedar 4, y menos 3 al cuadrado sobre 4, esto es igual a 1. O lo que es lo mismo, de una forma un poquito más elegante, acá, esto nos va a quedar x menos 1 al cuadrado sobre 80 sobre k, cerramos ahí, menos i menos 3 al cuadrado sobre 4, esto es igual a 1. Entonces ahora de acá podemos sacar varios datos. Fíjense, el centro de la hipérbola son las ecuaciones que vimos nosotros acá. O sea, esto sería los parámetros x sub 0 e y sub 0 que acompañan a la x y a la y. O sea, el centro va a quedar como 1, 3. Y después, lo del eje transversal, que es lo que dijimos, que en este caso tenemos el a cuadrado, ¿sí?, sobre el eje transversal, y después para el eje longitudinal, b cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dijimos? Que
A cuadrado, el eje transversal es de 8. ¿Sí? Entonces, si A va a ser 8, A cuadrado es 16. ¿Ok? Entonces vamos a tener 80 sobre K es igual a 16. Y de acá despejamos el K. O sea, vamos a tener 80 es igual a 16 por K. ¿Ok? Entonces sigo acá. Entonces vamos a tener que K va a ser 80 sobre 16. 80. Con lo cual K nos queda igual a 5. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Suerte a los que vayan a rendir. Y por favor suscríbanse a mi canal para seguir produciendo contenidos de esta característica. Un abrazo.